Eric Becker Becker es un funcionario de larga carrera diplomática en Venezuela, estuvo en muchos sitios y ahora preside como ex embajador de carrera jubilado, la Fundación Humboldt. Ayer estuvimos con él en un evento en la Fundación Humboldt sobre los 30 años de Chernobyl. ¿Qué significó recordar estas fechas, Eric? Sí, indudablemente, por cierto, llamó la atención porque en el mundo entero se conmemoró mucho todo este evento de hace 30 años, por eso tuvo un gran significado. Yo siempre digo que, y eso coincide mucha gente, ese fue como el detonante en el momento que estaba Gorbachev gobernando la Unión Soviética, el detonante de la caída del Imperio Soviético. Por falta de información, por falta de claridad. Exactamente. Por primera vez la Unión Soviética se vio obligada hace 30 años a reconocer de que también ahí hay imperfecciones, nada es perfecto en este mundo. Pero como siempre había mucho ese control de la información interna dentro del país y externa, naturalmente, hacia el exterior. Entonces nunca aceptaba que pudiera haber un error, una falla en el sistema de la Unión Soviética. Y esto toma por sorpresa a la Unión Soviética y sus aliados, Bulgaria, Hungría, Rumania, cuando empiezan a recibir los Becquerel, que son esa unidad que cae de la radioactividad a través de las nubes, y en el norte Finlandia y Suecia, y empiezan a sentir, bueno, las tragedias. Las vacas empezaban a comer el heno, la paja, para alimentarse, y los niños empezaban a tomar leche contaminada. Sí, porque la radioactividad perdura, no se acaba en el momento, sino que los radioisótopos siguen funcionando e envenenando, ¿no?, a la población. Exactamente. Y entonces por primera vez Gorbachev, que es el padre del llamado Glasnost y la perestroika, que era esa claridad que se exigía, que se requería, entonces, por primera vez tienen que aceptar la ayuda del Occidente. Vienen médicos del Occidente. Los países de Occidente, de Europa Occidental, empiezan a invitar a muchos niños, sobre todo, y familias que quedaron contaminadas, para darles tratamiento médico en el Occidente. Sobre todo por la cuestión genética, que nacen personas con deformidades producto de la radiación que distorsiona el sistema genético del ser humano, ¿no? Exactamente. Y por eso nosotros en la Asociación Cultural Humboldt decidimos para Venezuela conmemorar esos 30 años organizando un evento muy especial el domingo con una exposición de fotografías que tomó Enrique Moya, un austríaco venezolano, quien estuvo en Chernobyl hace varios meses atrás y tomó la fotografía de esa ciudad fantasma. Por cierto, Enrique Moya lo invitamos, va a hablar después que tú salgas de acá de la entrevista y nos va a mostrar su foto. Es el único venezolano que ha llegado a Chernobyl, a pesar de la radiación y el peligro que hay. Así es, exactamente. Y después tuvimos una serie de charlas científicas de un grupo de especialistas del IBIC, que es el sitio donde está, por cierto, la única mini central nuclear que hay en Venezuela, ¿verdad? Bueno, decidimos conmemorar este evento para recordarle acá a la gente de la importancia que puede tener la actividad nuclear con fines benéficos, con fines médicos, con fines para la paz, para la energía, y no ser mal utilizado. Y por eso felizmente existe el Tratado de Tlatelolco, que se firmó en México, Tlatelolco, hace ya tantos años atrás, donde se logró que América Latina fuera la única zona de todo el globo terrestre donde se comprometió todos los gobiernos a no tener ningún arma nuclear. Sí, porque hay países como Argentina y Brasil que tienen nucleares desarrollos, tienen reactores atómicos de más de 1000 megavatios. El de Liebig, tú señalabas que era de 3 megavatios, muy pequeñito. Sí. Ellos tienen grandes desarrollos, México tiene interés, Perú, pero el compromiso es no tener armas nucleares nunca, porque es fácil pasar de un reactor, como decían los científicos, por el uranio enriquecido al plutonio, a un arma nuclear, ¿no? Sí. Ahora, con estas conferencias científicas que tuvimos ayer en la Asociación Cultural Humboldt, ayer fue justo el día de los 30 años, aprendimos a través de ellos de que hay alternativas que ya no requieren del uranio como tal, sino que hay otras posibilidades. El torio, que Venezuela tiene muchísimos reactores con torio. Sí. Y se dice que Venezuela es, cuidado, si el quinto o sexto país del mundo con reservas de torio. O sea, sí, porque evita el uranio enriquecido que se convierte para las armas en plutonio y cualquier accidente puede controlarse. Y no como Fukushima, que es el otro accidente que también hubo, porque el embajador de Japón y el de Alemania estuvieron el domingo en la exposición de Moya, ¿no? Exactamente, tuvieron dos extraordinarias conferencias muy interesantes. El de Japón, claro, es el primer país que en el año 45
sufrió lo que pasó en Nagasaki y en Hiroshima el 4 y el 6 de agosto del año 45, y es el último país más reciente que tuvo ahorita, hace 5 años, ese terrible accidente. Claro, se dice mucho que toda esa cantidad de muertos fueron por la radiación. No, en el caso de Japón hubo muchos muertos por el tsunami, Claro. pero sin embargo los daños, eso quedan incluso por miles de años. Se habla de que la tierra queda contaminada y han tenido que poner tierra sobre tierra para hundir. Decía Gorbachov que hay que enterrar tierra a la tierra, Así porque es. queda radioactiva y hay que evitar cualquier contacto con la naturaleza. Así es. Por Los cierto, bosques rojos de Chernobyl, ¿no? Vamos a ver la foto más adelante y todo lo que significó esa tragedia, ¿no? Así Tú, por es. cierto, eras embajador en esa época o funcionario diplomático. bueno, cuando pasó hace 30 años, era funcionario ¿En dónde? diplomático en Viena, en Austria. Y seguiste de cerca el tema, ¿no? Sí, y como ahí está la sede de la OIEA, yo era el representante de Venezuela ante la OIEA Organización Internacional de Energía de Atómica. energía atómica, sí. Y hay que seguir ahí todo lo que es el uso pacífico, pero también el control para que no desvíe lo militar y ayudar cuando hay terribles accidentes. Exacto. Sí, hay unos 10 países en el mundo, son los 5 países del Consejo de Seguridad, más unos países más que son Pakistán, la India, que Claro. tienen una gran rivalidad entre sí. Israel, Corea. Está Israel, ¿No? Corea del Norte, que y amenaza Corea del mucho. Norte, que es el caso más absurdo y muy peligroso. Se la pasa siempre amenazando a los países vecinos. Es decir, y estos países deben ser frenados y controlados. Lo que pasó con Irán recientemente. Irán se temía de que fuera a desarrollar también armas atómicas porque hasta incluso amenazaba que iba a acabar con Israel y que iba a acabar con una serie de cosas. Y felizmente el grupo de los 5 países más Alemania, que constituyeron un grupo de 6 países, lograron convencer a Irán de que dejara eso así tranquilo, que sí desarrollara su Eso permitió que le levanten las sanciones a Irán, haya comercio iraní, vaya en el mundo del petróleo. Irán ahora está bien en el mundo bien internacional. incorporado en el mundo tranquilo, que es el que esperamos Por todos. cierto, tú que fuiste diplomático tantos años a Alemania, tanto en la Alemania comunista como en la Alemania democrática, digamos, ¿cómo ves el tema de las inmigraciones y toda esta situación ahora? Sí, bueno, Alemania en este momento, como es el motor económico de Europa, está claro, es el país que tiene mayores posibilidades, habiendo una serie de crisis en una serie de países miembros de la Comunidad Europea. Le ha abierto la puerta sobre todo a los sirios, pero también a los iraquíes y a los de Afganistán. Entonces se estima que son ya, entre tanto, más de 1,5 millones de inmigrantes Muchísimo, sí. que han llegado. Indudablemente es un gesto muy bello de Angela Merkel, que fue la que liderizó esa política de permitir de que esta gente viniera. Y recordaba también, fueron muchos los alemanes que tuvieron que salir de Alemania en un momento dado por el nazismo y encontraron también en otros suelos en el mundo entero una buena acogida. Entonces ella recordaba eso. Indudablemente el problema ha sido muy repentino, muy rápidamente, pero parece que la cosa está funcionando bien. Muchos de todos estos inmigrantes que están llegando, se está haciendo, claro, una filtración porque también se piensa que hay algunos que otro que se ha coleado y se ha filtrado y son gente más bien de esos grupos terroristas, como lo que ha pasado recientemente en Bruselas y en París. Pero en términos generales, toda esa cantidad de gente están siendo integrados, le están dando clases de alemán, le están dando facilidades y hay muchísimos que ya han conseguido empleo. Es asombroso porque en Alemania todavía la economía da para que mucha gente pueda obtener sus nuevas... Ahora hace unos minutos estábamos precisamente en la recepción de Holanda. Es interesante cómo estos países reúnen a todos los diplomáticos de todos los países y a los venezolanos amigos para sus días nacionales. Ahí vimos a todos los embajadores prácticamente, ¿no? Sí, muy lindo. Y el embajador de Holanda tuvo palabras muy bellas donde se refería a la necesidad del diálogo entre todos. Solamente con el diálogo que se puede lograr que un país se eche adelante. ¿No añoras tu tiempo de embajador cuando vas a esas recepciones? No, cómo no, claro que sí. ¿Qué países estuviste entonces? Yo fui embajador en Alemania, en Bulgaria y en Yugoslavia. Mundo comunista, ¿lo conociste a fondo? Los 3 países, porque estuve en Alemania Oriental, 3 países donde hubo pues el comunismo y sé cómo funciona ese sistema. Por cierto, me agradó cuando salía el ministro de Comercio, que era joven comunista en esa época y fue a estudiar el mundo comunista, que te reconoció cuando eras diplomático y dice lo amplio que era la embajada y lo cordial con todos los estudiantes que en esa época estaban en el mundo comunista, ¿no? Así es. Sí, ahí muchas veces nos encontramos en Berlín Oriental. Me dio Ese es el mucho ministro gusto. Faría, ¿no? Ministro Jesús Faría, hijo del legendario también Jesús Faría, fundador del Partido Pero se Comunista. acabó el comunismo en esa época, en esa zona de Europa, ¿no? Totalmente, sí. Realmente, ¿Quedan algunos sí. vestigios? Pequeños, pero muy pequeños grupos, sí.
Sin embargo, los coreanos del norte y también los cubanos menos, pero todavía insisten en fórmulas comunistas, aunque el comercio es más bien capitalista y liberal, ¿no? El caso típico de China. China es el país, cuidado, uno de los países más leales a las consignas de Carlos Marx, y sin embargo son marxistas políticamente, pero en la economía más capitalista no puede ser. Acabas de regresar de China, ¿no? ¿Qué congreso había? ¿Qué evento? Sí, bueno, nosotros celebramos cada 2 años un encuentro en China y yo fui electo este año como presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de la amistad con el pueblo chino. China se ha dado una nueva dimensión con el comercio internacional, ya es la segunda potencia mundial, ¿no? Prácticamente sí. Bueno, es interesante, quiero recordar un detalle. Hace apenas 2 días, el presidente actual de China, Xi Jinping, declaraba que le preocupaba de que había una serie, él lo dijo así, una serie de religiones extrañas que estaban penetrando en la China. China tiene, se estima, 1.500, 1.600 millones de habitantes. Y se sabe que hoy en día ya hay 200 millones de cristianos, de los cuales 120 millones católicos y 80 millones de luteranos, protestantes, etc. Y es un fenómeno sumamente interesante esa presencia. Y además en China, en la parte más occidental de China, hay minorías musulmanas, por cierto, que a veces han habido incluso situaciones muy difíciles, Claro. con disturbios. Doctor Becker, entonces vamos a presentar a Enrique Moya. Ustedes lo invitaron de la Fundación Humboldt para esa exposición, que sigue vigente la exposición todavía. Sí, todo el mundo está bienvenido para que vayan a ver la fotografía de Enrique Moya, un conocido escritor venezolano, pero que reside ahorita en Viena, por eso... Vamos a hablar con Enrique Moya sobre Chernobyl. Él fue como fotógrafo, como venezolano, a conocer la realidad y nos va a mostrar algunas imágenes. Ya regresamos con Enrique Moya, invitado por la Fundación Humboldt, que preside Eric Becker, para conversar hoy con Brújula Internacional. Ya nos vemos.